también lo hemos repasado tanto en la primera clase como en la segunda. En la segunda, sobre todo, hemos podido aclarar un poco las dudas con respecto a la tonalidad, ¿no? Que siempre depende mucho del espacio en donde estés, de cuántas personas sea tu audiencia y la distancia que tú estés de tu audiencia. Lo ideal es tener una voz que nos ayude a que todos nos escuchen y que sea un intermedio, que no sea ni muy gruesa ni muy fuerte, ni tampoco tan débil, ¿no? Que no llegue justamente a escucharse. Y uno va midiendo también de acuerdo a cómo es que tu audiencia te va escuchando. Y sobre todo, hay que practicar antes de poder o iniciar una presentación, para que tu voz no sea muy baja ni tampoco muy alta, que perturbe a veces a la audiencia. Hay que cuidar mucho también que a la hora que estamos exponiendo o estamos proyectando algún discurso, que la audiencia pueda también entender, porque de nada sirve que tengas una voz moderada, sin embargo, tengas de repente algunas faltas a la hora de hablar, no tengas una buena dicción, o que no pronuncies bien las palabras, o que tengas otras dificultades que también hagan que tu voz no se escuche de forma clara. Pueden ir haciendo preguntas también a través del chat, mientras vamos viendo ya el tercer tema de nuestra capacitación del día de hoy. Algunos me han podido mandar tu tema que quieren exponer o que les gustaría armar. Recuerden que el tema era libre, porque la idea es que ustedes hablen de algún tema que a ustedes les interesa, que ustedes ya conocen, que necesiten de repente también reforzar. Y el día de hoy vamos a ver ya en la tercera clase cómo armar ese discurso. Ustedes ya lo han hecho de forma autónoma, de forma libre, pero hoy vamos a conocer las estrategias para poder armar un discurso de una forma coherente, de una forma que tenga un sentido, una coherencia a la hora de exponer, que tenga una estructura interesante, una estructura que ayude justamente a jalar la atención de mi audiencia y mantener la atención de mi audiencia. Vamos a hablar acerca de cómo generar un gancho para poder iniciar un discurso atrayendo más a las personas que me van a escuchar. Recuerden que, ahí me están saludando algunos, recuerden de que lo más importante a la hora de exponer o de presentar algún discurso es que la audiencia tenga interés en el tema, o que tú puedas jalar el interés de la audiencia con lo que vas a decir. Entonces, es muy importante cómo inicias un discurso para que la audiencia quiera escucharte y pueda comprender. Voy a ir proyectando mi pantalla. Me comentan si ven mi presentación en unos segundos que voy a proyectar para poder iniciar y dar repaso a los temas que hemos estado viendo juntos. A ver. Me avisan si se ve. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Valentina. Bienvenidos. Bueno, cuéntenme hasta ahorita cómo les ha estado yendo, si ya están en la tercera clase todos, o algunos de repente por primera vez se están conectando. Cuéntenme en el chat si han podido ir aplicando los temas que hemos estado viendo. Recuerden que todo el tema de lo que viene a ser exponer, proyectar una idea, armar un discurso, siempre tiene que estar muy alineado con lo que viene a ser la práctica. La práctica hace al maestro y la práctica nos ayuda también a poder tener algún feedback de cómo estamos yendo en nuestra exposición, de cómo nos está yendo dando una charla. Mientras más exposición tengas, te va a ayudar a que puedas manejar mucho mejor desde tu voz, desde tu aspecto verbal, el aspecto no verbal, que siempre van muy de la mano. Hemos visto tanto en la primera clase como en la segunda algunos aspectos acerca de cuidar la parte no verbal, controlar las emociones, los gestos, cómo manejar las manos, también cómo acercarnos a la audiencia, cuál es el espacio que yo debo de respetar para poder acercarme a la audiencia sin interferir el espacio personal, ¿no? De cada una de las personas que estamos escuchándote, ¿no? Algo importante también es que a la hora que uno expone hay que siempre tener interacción con la audiencia, que la audiencia también pueda responder
algunas preguntas, que de repente puedas hacer algunas dinámicas participativas para generar siempre un espacio de intercambio, para que no sea solamente información, sino que puedas llegar a tener una buena comunicación con tu audiencia. Y les hago una pregunta, así sumamente corta, por favor, pónganme en el chat. ¿Qué es lo que se acuerdan de los temas que hemos visto hasta ahora? Ustedes también han tenido, les he mandado unos videos, bueno, el discurso del rey para que ustedes puedan conocer una experiencia de una persona que tenía que hacer discursos, tenía que hacer una exposición delante de gente, ¿no? Y que la idea, esa persona tenía ciertas dificultades. En realidad las dificultades se superan de acuerdo a la práctica, de acuerdo a cómo vas mejorando con todas las cosas que identificamos nosotros primero en nosotros mismos. Algo importante, también les he compartido unas lecturas que también considero de que les va a ayudar mucho a que puedan entender con más profundidad y con más detalle cómo iniciar con el tema de la oratoria. Y con estas clases, por supuesto, recuerden que siempre es poco en algunos puntos que son importantes, pero que ustedes también siempre tienen que buscar seguir capacitándose, seguir leyendo y traer también siempre dudas que puedan tener para aprovechar este espacio en el que están conmigo, ya que cuento con experiencia justamente en el tema. Cuéntenme en el chat qué es lo que hemos visto hasta ahora, ¿se acuerdan? ¿Cuál era más importante? ¿Cuál tenía más importancia? ¿El lenguaje verbal o el lenguaje no verbal? ¿Cuál era el que tenía mayor impacto? Vamos a ver quién se acuerda ahí en el chat. El no verbal. Muy Bueno, bien, ahí está. el no verbal. Dicen, y también quería decirle, licenciada, sobre esa película, El discurso del rey, realmente lo que más me ha impactado es la fuerza de voluntad de este rey para poder hablar, ¿no? Para poder hacer su discurso, Correcto, porque la voluntad, ¿no? La fuerza de la voluntad que fuerza de tenía. voluntad, sí, porque Y si eso él que a no hubiese veces, decidido. Y también hay algo que me ha impactado, es conocer a una persona. Él ha tenido el privilegio de tener una persona leal a su lado, ¿no? Una persona sincera que le ha podido apoyar, aún sin ser un experto, ¿no? En el área, pero eso es difícil de encontrar. Yo, por ejemplo, soy conciliadora del órgano judicial, trabajo en Bolivia. Qué difícil es encontrar una persona. Yo creo que es una aguja en un pajar. sí, correcto. Sin embargo, ahora, mi estimada, lo importante es que contamos ahora con varios recursos digitales, contamos con aplicaciones, contamos también con la gente cercana que puede haber cierta experiencia, puede tener cierta experiencia con, sobre todo con darnos feedback, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser un experto en todo el manejo de oratorio y poder ayudar con la parte del lenguaje, sino que también es importante tener a las personas cercanas, de confianza, que nos ayuden a darnos un feedback. Siempre se tiene que buscar, y bueno, ahora también tienen mi contacto a través de ITEC para que también los pueda apoyar o los pueda ayudar ya de una forma más personalizada, porque cada uno de ustedes tiene diferentes necesidades o diferentes objetivos para poder justamente desarrollar esta competencia tan importante que es de ser un buen orador. Les pido por favor a todos que pongan su micrófono en mute para que no haya interferencia en la clase del día de hoy. Por ahí José me pregunta qué película es El discurso del rey. Vamos a tener justamente una parte también que vamos a conversar ahorita en clase. Y como les había comentado, y muchos de ustedes se acuerdan de que el mayor impacto es el lenguaje no verbal, porque acompaña no solamente el contenido de lo que yo diga, sino que también el lenguaje no verbal hace referencia de cómo me siento, también de qué tanto conozco del tema, ¿no? Si bien es cierto, la parte verbal me acompaña y habla de mi contenido, pero si yo me pongo nerviosa se va a notar, si yo de repente no estoy centrada en la exposición de otros lados y me distraigo, se va a notar que no manejo bien el tema. Entonces es importante controlar el lenguaje no verbal y también, por supuesto, el lenguaje verbal, que nos ayuda a poder tener una coherencia a la hora que estamos exponiendo o estamos hablando acerca de alguna idea. No quiere decir de que
solamente me voy a enfocar en mi discurso, en el contenido, sino que también voy a cuidar el lenguaje no verbal y que involucra, por supuesto, la parte de emociones. En la clase del lunes vamos a comenzar a hablar acerca del liderazgo y ese liderazgo también nos va a ayudar a poder controlar las emociones. Un buen líder sabe exponer, un buen líder sabe argumentar sus ideas y, por supuesto, también maneja mucho el tema emocional. Entonces, vamos a seguir entrando al capítulo del día de hoy. Recuerden que tienen ustedes ya las presentaciones de las clases anteriores y que tiene que haber un repaso porque va a haber algún examen que les vamos a compartir para que ustedes también lo puedan resolver. Y es netamente de lo que hemos visto en clases. No tiene nada que ver con las lecturas ni con la película, es solamente las diapositivas que ustedes ya las tienen con ustedes. Entonces, les invito a que puedan repasar, a que puedan ver justamente las diapositivas, ustedes mismos también utilizar las diapositivas para poder desarrollar su discurso y sobre todo prepararse para el examen. El examen va a ser unas preguntas simples, en realidad muy amigables, así que no se preocupen, no les voy a preguntar cosas muy complicadas, sino simplemente lo que hemos visto en las clases y sobre todo lo que hay en las diapositivas para saber qué tanto hemos reconocido o hemos identificado todo el contenido de estas 3 sesiones que tenemos hasta el día de hoy. También los felicito porque sé que es un día pesado, los viernes usualmente son los días en los cuales ya queremos dejar el trabajo, los estudios, ¿no? Y queremos descansar, sin embargo, ustedes tienen un plus porque se están conectando a poder capacitarse. Cuéntenme también desde dónde se conectan. Sé que hay otras personas de otros países. Yo ahorita estoy en Lima, Perú. Sé que también hay de diferentes provincias que se van conectando, que estamos acá justamente para poder compartir y qué bonito que también se conecten desde otros lados para poder tener este recurso de capacitación. Ahí me dice Jenny, yo tengo tiempo, ahorita no estoy ahorita sin trabajo, pero ahí aprovecha, Jenny, cuando estamos ahorita desocupados o de repente no tenemos algún trabajo fijo, lo más importante y el mejor aprovechamiento de tu tiempo es capacitarte. Leer, estudiar inglés. Recuerden que también hay cursos gratuitos de diversos temas que ustedes pueden ir capacitándose y formándose. Ahí me dicen desde Ecuador, muchos saludos. Hasta ahora no tengo el gusto de conocer a Ecuador. Espero pronto poder conocer. Estamos cerquita, es un país vecino. Así que vamos ojalá que pronto se pueda dar. Muchos saludos por ahí desde Cusco también, Pisco. Desde ahí se visite Quito. Voy a tomar esa palabra. Bueno, entonces iniciamos porque tenemos acá bastante contenido importantísimo que debemos repasar el día de hoy. Si tienen Sí, creo que se le cayó la conexión a nuestro docente. Vamos a esperar un momento que se le pueda recobrar la conexión. No se preocupen que la clase volverá a retomarse en el próximo minuto. Se le cayó la conexión probablemente porque también su video se detuvo. Entonces debe tener un problema de conexión de internet. Vamos a esperar un momento para que la docente pueda volver a reconectarse. Quédense aquí. Bienvenido también a todos los que están ingresando recientemente a la sala. Bienvenidos a la clase. El manual de la clase que están viendo en pantalla, el PDF, ya lo tienen en la comunidad de WhatsApp, ¿ok? Ahí lo tienen, se los pasé hace unos minutos, por si todavía no lo han visto, para que puedan descargarlo, ¿bien? Bienvenido a todos los que están ingresando a la sala. Nuestro docente tuvo un problema de conexión. No se preocupen, ya la clase se va a retomar nuevamente. Por allí alguien vi que levantó la mano. ¿Tienen alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Bien, vamos a esperar.
Disculpen, no sé qué pasó con mi internet, así que me conecté desde el celular. Mil disculpas, estamos en unas clases en vivo, así que siempre pasa este tipo de, o puede pasar este tipo de inconvenientes, así que ahora sí, disculpen, no sé qué pasa con mi internet que está medio mal el día de hoy, pero bueno, tratemos de salir adelante con todo lo que pueda pasar. Estamos entonces. Bienvenidos todos. Por ahí me han comentado que vienen de diferentes lados. Vamos al foco de nuestra capacitación del día de hoy. Así que mucha atención de los temas que ya hemos visto hasta ahora. El primer tema era las técnicas para perder el miedo. Hablamos mucho acerca de que la mayoría de las personas, casi el 90% de los expositores, logran superar su miedo. Y el miedo es el principal factor que a veces nos paraliza para poder hacer una buena exposición o un buen discurso. Pero ya hemos tenido algunas técnicas para poder perder el miedo y la idea es poder ponerlos en práctica. Como el segundo tema fue hablar acerca de las competencias de un buen orador, el perfil, el rol y las competencias, y hemos hablado de qué es lo que tiene que tener en cuenta un buen orador para poder hacer, por supuesto, un buen discurso de impacto. Y ahora vamos a desarrollar las técnicas, es decir, vamos a tener acá los temas un poco más específicos y más desarrollados con respecto a la estructura de un discurso. Y como les comenté, el día lunes vamos a hablar acerca de la comunicación, que es muy importante en el liderazgo actual. El tema 5 es acerca de las emociones. Ese día vamos a hablar acerca de la emocionalidad, cómo poder relacionarnos con otras personas manejando nuestras emociones y cómo sutilmente también llegar a poder tener una buena comunicación con las personas que están a nuestro alrededor. Y como tema 6, y es uno sumamente importante, es que ustedes van a desarrollar un plan de liderazgo para ustedes mismos, un liderazgo autónomo, donde les voy a dar herramientas para que ustedes puedan generar un plan. ¿Qué quiere decir un plan? Las acciones que van a hacer de todo lo que hemos visto en las clases para que ustedes puedan desarrollar su competencia de buen orador y sobre todo de buen líder. Entonces, sigamos con la presentación. Como les comenté, la práctica hace al maestro y es lo más importante si quieres tú mejorar. Cualquier habilidad. Si de repente no eres tan bueno en números, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo aprendo? Practica. Si de repente no sé manejar o no soy muy bueno manejando, me da miedo sacar el carro, practica. Si no sé cocinar, me sale mal o no tengo paciencia, pero necesito cocinar, practica. Todo lo que tú practiques, siempre lo vas a desarrollar. Y en este caso, si queremos mejorar nuestra oratoria, debemos de practicar. Y hablando de practicar, les hago la pregunta, no sé si alguien de ustedes quiera compartir, ahí si quieren pueden usar el chat o de repente levantar la mano para darles espacio para el micrófono, pero quiero saber si alguno de ustedes hasta ahora ha podido realizar alguna de estas prácticas que les hemos dejado como sugerencia. Cuéntenme, por favor, si han hecho alguna de estas prácticas que hemos dejado como sugerencia. A ver. Sí se grabó, Giovanna dice que se grabó. A ver, cuéntenme en el chat, quiero conocer un poquito antes de iniciar con toda la parte que tenemos el día de hoy. Cuéntenme un poquito qué es lo que han hecho, ya sea a través del chat o si alguien quiere levantar la mano y coger el micrófono y contarnos a todos y así practicar su oratoria. Están bienvenidos e invitados a que lo puedan hacer. Ahí Giovanna nos comparte de que se lleva a grabar y a eso si usas alguna muletilla, si de repente a la hora de hacer tu discurso se te escucha coherente, si tu voz se escucha muy bajita, si manejas o tienes buen manejo de la parte no verbal, es muy importante que puedas hacer una grabación a ti misma y de verdad que hay formas de grabarse. Puedes hacerlo con el celular, puedes hacerlo con la herramienta Zoom. Si tú te grabas a ti mismo con la herramienta Zoom, por ejemplo, es totalmente libre, puedes grabarte todo el tiempo que tú quieras y ahí te puedes volver a ver.
Y eso te ayuda a que puedas tú mismo identificar qué es lo que debes de mejorar. Renzo me habla acerca del espejo, que también es sumamente importante, porque lo estás viendo directamente y ves también cómo te ven los demás. Ahí en el espejo tienes que practicar mucho tu dicción. ¿Qué quiere decir? Cómo abres la boca a la hora de hablar o decir alguna palabra. Y también ver si hablas demasiado rápido y estás gestualizando muy rápido también. Y eso no te va a ayudar mucho para que pueda haber claridad en tu discurso. Rafael me pregunta si es con cuerpo entero. No necesariamente, pero sí te ayuda si es con cuerpo entero para poder ver y practicar cómo mover las manos, cómo me estoy parando yo frente a una audiencia, si estoy un poco jorobado, si me voy muy hacia adelante, si estoy de repente muy atrás, si sin querer de repente hago puño o sin querer de repente hago algunos gestos que no pueden ser de repente muy bien percibidos por la audiencia, ¿no? Emily me comenta que participó en una reunión por ahí por su barrio y te da vergüenza al hablar, pero con la práctica de respiración has mejorado bastante. Muy bien, Emily. Ahí les comenté que la respiración es muy importante. No solamente antes de hacer una exposición, sino que sea una práctica. Por ejemplo, las personas que tienen mucha ansiedad, y no sé si les ha pasado que han hablado con alguien y habla demasiado rápido que, ¿cómo hago para poder entenderla? O ¿cómo hago para que esa persona, o yo misma, ¿no? Si hablo muy rápido, ¿cómo hacer para poder manejar un poco más la ansiedad y no ser demasiado acelerada a la hora de poder hablar? La respiración te ayuda mucho para poder controlar y poder dar un discurso con calma. Tu modulación de la voz, que también sea de una forma intermedia, la entonación también sea una entonación buena, moderada, y sobre todo que a la hora que tú digas las palabras, también que se te escuche con claridad. A veces pasa, y a mí también me ha pasado, que te olvidas de alguna palabra o te olvidas de repente de alguna idea en un momento que estás exponiendo. Pero no se preocupen, no pasa nada. Eso le puede pasar a cualquier persona a la hora que está exponiendo. En ese momento que te olvidas la palabra, si no la sabes o no te acuerdas, le puedes preguntar a tu misma audiencia, ¿no? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, ¿no? Yo pasó creo que en la primera clase con ustedes, incluso no me acordaba el nombre de la película, y por ahí uno de ustedes mismos me dijo, el discurso del rey. Y yo, ya me acordé. Y no es nada malo que te olvides, no pasa nada si te olvidas de alguna palabra. Busca la forma de salir de eso. Pones otra palabra, cambias de ejemplo o buscas la pregunta en tu propia audiencia. Eso también ayuda. A veces cuando nos ponemos al frente del público pensamos que nos van a evaluar, que nos van a poner en aprietos, pero en realidad no. Si tú vas siempre con la mejor disposición de también aprender, porque cuando uno enseña, aprende 2 veces. Entonces siempre vas a poder aprender con mucha humildad de las personas que están escuchándote o estás tú de repente dando clases o estás haciendo una exposición. Sí es importante que tengas siempre una ayuda de memoria, sobre todo cuando vas a dar de repente alguna exposición o vas a hablar de algún discurso o vas a hacer una exposición de algún tema. Siempre ten tu ayuda de memoria, tu resumen, algo que te ayude a poder tener la hilación. Entonces ahora justamente en la clase de ahora vamos a conocer las estructuras que debemos hacer para hacer un discurso y aquellos tips que nos van a ayudar a poder hacerlo mucho mejor. Pero no se preocupen cuando alguien se olvida o cuando pasa algo, porque realmente nadie se ha muerto por haberse olvidado una palabra en una exposición. Así que no se preocupen por eso. Más bien lo que les pido es que hagan estas prácticas. Puedan ver las charlas TED, puedan anotar las técnicas que ustedes pueden poner en práctica. Hay en YouTube también ejercicios para mejorar la dicción de tu vocabulario, de tu palabra. Hay aplicaciones también que te ayudan a poder ver si tu voz está siendo coherente, si todo tu discurso está siendo de alguna forma parejo, ¿no? Entonces, yo les invito a que busquemos. Ahora tenemos muchos recursos que vienen a ser justamente del Internet. Bien, entonces, si todavía no han hecho alguna práctica y alguien de repente quiera practicar o quiera comentarnos si le ha funcionado, les invito a seguir usando el chat o levantar la mano para poder compartir entre todos qué tanto les funcionó. Algo que a mí, cuando yo recién empezaba a exponer o a capacitar, me ayudaba mucho ver nuevamente la grabación de lo que yo he expuesto. ¿Para qué? Para justamente poder hacer las mejoras
y sobre todo yo misma hacerme mi feedback. Lo mejor para que una persona pueda mejorar es tener su autofeedback. Si no, te van a decir un montón de cosas, pero si tú no eres consciente, no vas a poder mejorar. ¿Hasta acá alguna pregunta? Recuerden que este es el compromiso de que hagan la práctica, esas son sugerencias, de hecho que ustedes por ahí tienen de repente otras tácticas que también les funcionan. Algunos, por ejemplo, cuando quieren hacer su exposición, tienen que tomar aire, algunos retienen un poco el aire y van hablando un poco más pausado, tratar de ir controlando también nuestra dicción. Bien, entonces el tema de hoy es justamente desarrollar un discurso de impacto, desarrollar habilidades de estructurar un discurso, las características y elementos de un discurso efectivo y también saber realizar unas técnicas y habilidades de impacto que les he traído también para finalizar la clase de hoy. Solamente como forma de repaso, estos son los 4 puntos, que puede ser una pregunta de examen, de las características de un buen orador. La comunicación verbal y no verbal, ¿no? Que tenga un buen manejo de justamente estos 2 tipos de comunicación, que haya interacción con la audiencia, que siempre cuando vas a exponer puedes hacer preguntas, puedes escuchar de repente alguna experiencia de las personas que están escuchándote, o tú puedes contar una historia, puedes también interactuar de una forma en que no sea un soliloquio, no sea un monólogo, como siempre le decimos. Que hay una buena estructura del discurso. Si tú tienes tu estructura del discurso ampliada y bien organizada, te va a ayudar un montón a poder tener una tranquilidad a la hora de exponer, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita estoy exponiéndoles este tema y no sé qué cosa viene más adelante, o no sé realmente cuál es la estructura de mi curso, estaría ahorita muy preocupada porque estaría pensando en lo que viene y me agarraría de sorpresa y se notaría. Tienes que conocer muy bien tus diapositivas, conocer muy bien tu tema, conocer muy bien la estructura de tu curso, para que tú misma o tú mismo estés con la tranquilidad de que estás llevando el contenido y te lo sabes. Y algo muy importante es la gestión del tiempo. Son estas 4 habilidades, 4 características de un buen orador que siempre hay que ir desarrollando. Puede que en algunos seas mucho más experto y puede que en otros sea justamente tu oportunidad de mejora. ¿Cuál es el rol de un buen orador? Recuerden que un orador a la hora de hacer un discurso tiene que identificar para qué va a hacer ese discurso, para qué va a hacer esa exposición de ese tema, para qué va a querer hablar ya sea con la gente del barrio, ya sea con la gente del trabajo, o ya sea con los padres de familia, o incluso con tus alumnos. Entonces, ¿cuál es el sentido que tú quieres a la hora de realizar tu discurso? ¿Quieres informar? ¿Quieres persuadir? Es decir, convencer a la audiencia de que haga algo, entretener, que también es sumamente válido, o motivar. Eso hay que definir lo primerito que debes hacer. Ahora, la oratoria. Acá les he traído una definición que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, para Platón era ganarse la voluntad humana a través de la palabra, mientras que para Aristóteles la oratoria consistía en la capacidad de elegir el método más adecuado con el fin de convencer al contrario, ¿no? A veces él usaba más para poder hacer discusiones, para poder argumentar, pero en realidad la oratoria en lo simple no es lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Qué es qué recursos vas a tener tú para poder decir el contenido que tú quieres mencionar? Hay que hablar con elocuencia y deleitar y persuadir por medio de la palabra. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de algún buen orador, ya sea en Perú o a nivel, que sea conocido a nivel mundial? ¿Alguien se acuerda de repente o quieran poner un ejemplo? Alan García me dice, y también lo estaba pensando, ¿no? Alan García, que es un político muy conocido, fue un político muy conocido, Obama también. Y esas son las características que ellos tenían, porque lograban persuadir, lograban convencer, porque era dentro de su rol. Pero esos son los roles de ellos. ¿Cuál es tu rol tuyo como orador? ¿Quieres inspirar? Por ejemplo, a ver, ¿cuál es mi rol que yo siempre les estoy haciendo casi todas las sesiones? Mi rol, por ejemplo, vendría a ser educar, ¿no? Enseñarles algunos tácticas, temas que yo conozco y que les puedo compartir. Ese es mi objetivo.
Acá me dice Renzo, me acuerdo de la Universidad de San Marcos, visitó a un economista de China y vino a hablar acerca del mercado chino. Y ella hablaba en inglés. Uy, bueno, claro, un chino que tiene que transmitir. ¿Sabían ustedes que para los chinos es muy, muy difícil el idioma en inglés? Es un gran reto para ellos. El orador tiene que superar muchos retos. En mi caso, superé el reto del internet que se me fue. Realmente, bueno, son imprevistos que pueden pasar y hay que tener siempre una salida. El rol como padres, me dice Carlos, persuadir y motivar a nuestros hijos. Claro, porque uno también cuando quiere dar algún tema, alguna enseñanza, ¿cómo le digo? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo me pueda entender? ¿Cómo puedo hacer que mi gente del trabajo, mis compañeros, también puedan entenderme algo que yo quiero transmitir? Entonces, a la hora que vas a preparar una comunicación o preparar algún discurso, ya sea para tus hijos o para los compañeros del trabajo, tienes que definir primero cuál es tu objetivo. Y sobre todo, qué es lo que quieres lograr, que ellos entiendan o que ellos hagan alguna acción o solamente informarles acerca de algo. Hay que persuadir por medio de la palabra. Entonces, vamos a hablar también de la estructura coherente que ayuda a poder tener un objetivo en la exposición. Lo primero, definir a quién le voy a dar mi discurso. A, de repente, niños, a de repente personas, a mis hijos, como por ahí me decían, de repente a mis compañeros del trabajo, de repente a mis compañeros de estudio, de repente le quiero dar como en algunas clases me dijeron a la suegra un discurso, quiero pedir la mano a mi pareja, voy a estar ahí con otras personas más, ¿no? Entonces, ok, hay que preparar el discurso, o voy a recitar de repente en la iglesia, ¿qué es lo que voy a hacer? Y tengo que pensar mucho en qué audiencia voy a tener, cuál es la edad de la audiencia, el nivel de la audiencia y sobre todo, qué es lo que mi audiencia quiere escuchar. También fijar cuánto tiempo tengo para poder yo exponer a la audiencia. Si, por ejemplo, quiero hablar por ejemplo, yo les cuento que tuve la oportunidad de trabajar con visitadores médicos. Y los visitadores médicos, ¿qué es lo que hacen? Tienen que exponer o promocionar los productos farmacéuticos en un corto tiempo. Los médicos, porque ustedes saben que los médicos tienen muy poco tiempo en el consultorio, ¿no? Porque tienen una fila de pacientes. Entonces, ahí, por ejemplo, el visitador médico tiene que pensar, tengo que hablar con el médico, qué es lo que el médico quiere escuchar, no va a querer escuchar cosas básicas acerca del medicamento, sino más bien algo que se ajuste más a lo que él necesita para sus pacientes. Entonces, es muy importante que a la hora que vas a hacer un discurso, vas a hablar acerca de algún tema, pensar muy bien en qué es lo que quiere escuchar ese público o esa persona que yo voy a hablar. Si es mi hijo también, cómo yo puedo captar a esta persona, qué es lo que le gustaría escuchar, cuál va a ser el gancho para que esta persona me preste atención y sobre todo me pueda entender. Y también determinar qué es lo que quiero lograr que el público haga o la audiencia haga después de que yo termine de esta charla. Por ejemplo, ahorita lo que yo quisiera es que ustedes después de estas clases, o mejor dicho, mientras estamos haciendo todas estas clases, en estas 2 semanas, practiquen. Se pongan diario una meta o un objetivo diario en practicar al menos 1 hora acerca de lo que viene a ser oratoria y liderazgo. Yo les he compartido material, y entonces mi objetivo, lo que más quisiera es que ustedes puedan justamente poder practicar. Y por eso, si alguno de ustedes tienen alguna experiencia que quieran compartir, yo estoy atenta también al chat para que podamos compartir las buenas experiencias y las buenas prácticas. El rol dependería de la situación y de lo que se quiera hacer. Correcto, David. Los padres de familia en reunión, ¿cómo calcula su tiempo? Bueno, eso también depende de, por ejemplo, ¿no? Si estás con padres de familia, hay que coordinar también el tiempo con ellos, ¿no? No sé exactamente si son 20 minutos, media hora, 1 hora, también depende del tema, ¿no? Depende mucho de las reglas del colegio o del tiempo o cuántos padres de familia tienes que hacer. Porque si tienes 100 padres de familia para una reunión y darle o de repente de forma individual 20 minutos a cada uno sería inmanejable, ¿no? Porque es mucho tiempo. Entonces depende mucho de la cantidad de las personas, depende mucho del espacio que tengas en disponibilidad
para poder tener esa charla con ellos. Hay diferentes variables que siempre tienes que tomar en cuenta para poder hacer un buen discurso. Hasta acá entonces queda claro que hay que pensar mucho antes de hacer el discurso, en pensar mucho a quiénes vamos a ir justamente a exponer. Ahora, hay que tener un lenguaje coherente, y les traigo esta parte que es muy importante. Por ejemplo, ¿no? A veces tenemos algunos vicios, digamos, ¿no? De la dicción. Y tenemos o se muestra algún defecto de pronunciación. Entonces, por ejemplo, acá, a veces hay personas que no pronuncian bien la ñ y la sustituyen por la n, perdón, ¿no? Panuelo, Antonio, ¿no? Antonio, a veces como que no lo pronuncian tan bien o tan correcto. También la S al final, también depende mucho de qué país eres, ¿no? También depende mucho de la cultura que hay en cada país, ¿no? Incluso hasta las ciudades, ¿no? Acá en Perú también tenemos cierto dejo en cada uno de los lugares donde estamos. Entonces, por ejemplo acá, ¿no? Nosotros, ahí se comió la S. Cambio vulgar o muy repentino, digamos, de la acentuación, ¿no? Váyase o repítalo, ¿no? Como que de repente le damos la entonación en otro lado a la hora de hablar una palabra. También las consonantes, ¿no? En vez de decir doctor, dicen doctor. Conducta, conduta. Examen, examen. Entonces, hay que comenzar a ver qué palabras estamos pronunciando de repente de una forma distinta. También cambio de vocales, por ejemplo, en vez de decir comisaría, comisaría. Seguro, seguro. Cambios de consonantes también. Entonces hay que comenzar a ver, en vez de decir función, decimos función, ¿no? Y a veces es porque tenemos de repente, sin darnos cuenta, la costumbre de decir una palabra y de repente no la estamos diciendo bien. Entonces hay que tener mucho cuidado que a la hora de que tengamos nuestro discurso, como va a ser hablado de forma verbal, cuidar y tener un lenguaje coherente. Busquen también ahí si es que por ahí tienen alguna de estos defectos de pronunciación que hay que cuidar. Por ejemplo, en vez de decir mitad, dicen mitad. O ciudad, ciudad. No sé si les ha pasado o han escuchado este tipo de dificultades que son totalmente corregibles. Ahí cuéntenme, también departamentos me dicen. Sí, bueno, lugares departamentos o lugares de provincia, ¿no? O incluso en Lima también, ¿no? Pasa así porque o lo hemos escuchado antes de los padres, o a veces viene también de los abuelos, ¿no? Entonces hay que comenzar, o aparecen con los nervios, que también, Rafael, ahí tienes totalmente toda la razón. Y sí me ha pasado que me he olvidado alguna palabra o he dicho mal, mejor dicho, una palabra. Lo importante es que lo corrijas. Lo importante es que te des cuenta primero, seas consciente de que la estás diciendo mal y que trates de buscar la práctica como tu mejor aliada para mejorar justamente estos puntos. Entonces, vamos a justamente hablar acerca del discurso del rey. Y bueno, ahí tuvimos también una intervención mientras estábamos con ustedes. Vamos a ver la película, una parte del discurso del rey, pero lo voy a dejar un poquito para el final para avanzar un poco todo el contenido. Pero es muy importante que ustedes vean esta película, yo les he compartido el link, para que veamos cómo una persona supera sus dificultades a la hora de poder dar justamente un discurso. Este rey justamente tenía un tema de tartamudeo, que a veces pasa, a mí también me ha pasado en algún momento en que a veces es por nervios, a veces es por querer decir las palabras muy rápido, pero en este caso sí era un tema de él ya que venía desde niño, ¿no? Entonces, voy a avanzar un poquito esto y les voy a poner el video un ratito más para que podamos ahí dar un feedback de qué es lo que observamos en él y cómo es que ha superado justamente este problema que tiene, ¿no? Que al final, ya no les quiero contar toda la película porque si no, ya no va a haber el chiste en que ustedes lo vean, pero voy a darles una partecita muy pequeñita y lo vamos a conversar más adelante.
Vamos a la estructuración del discurso. Recuerden que la estructura simple es introducción, desarrollo, conclusión. Hemos hablado de que debemos tener bien claros los objetivos, qué es lo que quiero lograr con mi audiencia, que hay que lograr llamar su atención, queremos mostrarles alguna necesidad o algún problema, queremos conseguir su satisfacción, es decir, traerles alguna información valiosa para ellos. Visualización quiere decir que le estamos trayendo la solución para alguna dificultad que tiene, o llamarlos a la acción. ¿Y cuáles son los elementos que puedan acompañar un discurso? Y esto de acá es totalmente sugerente. Pueden contar una anécdota, pueden citar de repente a alguien famoso, pueden dar algún dato estadístico, un dato curioso. Siempre mencionar la idea central, también tener las ideas secundarias y el cierre de impacto. Por ejemplo, a ver, si yo les hablo de alguna pregunta, quiero saber qué les parece lo que les voy a comentar ahorita. ¿Ustedes sabían de que el Perú es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de radiación? ¿Alguien me cuenta por ahí si sabían acerca de ese tema? ¿Y qué tan importante es cuidarnos y protegernos de la radiación solar? La mayoría me dice que no. Pues es un dato que estoy jalando la atención de ustedes. ¿Qué hace la radiación ultravioleta, por ejemplo? Nos afecta a la piel. Exacto, y puede ocasionar justamente el temible cáncer de piel. Me dice Yesenia que lo ha escuchado en una publicidad. Sí, yo he conocido acerca del tema porque he tenido la oportunidad de justamente estudiar acerca del cuidado de la piel porque trabajaba en una compañía de belleza. Y a la hora que yo exponía justamente a las consultoras o a los clientes que consumían ese producto, empezaba justamente con una pregunta así. ¿Por qué? Porque muchos de ellos reconocían que no sabían o no conocían acerca de esta información tan importante y tan relevante, y así les daba la conciencia de que deben usar justamente bloqueador o protector solar, porque esas radiaciones no las vemos necesariamente, no hay radiaciones que no son visibles a nuestros ojos. Y ahí, por ejemplo, ahí me están hablando justamente de Quito, Ecuador, ¿no? Cancelan las clases por la alta radiación. Muy bien, Emily. Ahí está hablando de una experiencia de ella, ¿no? Y sí, efectivamente, estamos ahorita en una zona, sobre todo, que tiene la mayor alta radiación solar. Entonces, por eso acá, sin querer, miren cómo he podido llamar la atención de la audiencia. Muchos me han escrito, me han hablado de las experiencias que han tenido y la importancia de justamente utilizar el protector solar. Entonces, ya ven cómo con una pregunta puedes jalar la atención de la audiencia, el interés, te pueden contar sus experiencias, te pueden contar si han escuchado o no han escuchado el tema. Entonces, lo importante es que a la hora que prepares un discurso, siempre piensa qué preguntas voy a hacer, cómo voy a introducir la importancia del tema, de acuerdo a un dato, de acuerdo a algo que les puede llamar su preocupación o llamar de repente una necesidad que tienen las personas, ¿no? Entonces, les invito a que se reten un poquito más y a la hora que van a preparar algo, hagan siempre una pregunta. O también pueden hacer una pregunta de conocimiento. Yo, por ejemplo, como les comenté, trabajaba en una compañía de belleza y siempre se pedía saber acerca de los activos de la compañía. Y me pidieron una capacitación hablando de los activos naturales de la compañía, ¿no? Estaban justamente los activos de los productos. Y cuando voy a hacer la exposición, entro a la sala y justamente estaban ahí los gerentes de venta. Y lo que yo hice es, antes de darles toda la información, les comencé a preguntar qué tanto sabían de los activos. Y les hice como que algunas preguntas en voz alta, donde ellos iban respondiendo y se estaban a ellos retando un poco acerca de qué tanto sabía o quién era el que más sabía. Y así, cuando ya después de hacerle las preguntas y como que algunos no sabían, algunos otros sí sabían, cuando hice la exposición estaban sumamente atentos. ¿Por qué? Porque ya les había captado la atención, ya había captado la necesidad y ya estaban como que mucho más interesados en aprender y no ser el que menos sabe. Entonces,
¿Cuál es el mensaje acá? Que hay que siempre hacer algún tipo de reto, hacer alguna pregunta, empezar con de repente alguna información importante. Hay que crear la necesidad de poder saber o de conocer acerca de algún tema. Es una sugerencia, es mi experiencia, espero que ustedes también la puedan practicar. Entonces, nuevamente, ¿cuál es tu intención? Ustedes han hecho un tema, les he pedido que hagan un tema en un Word, que escriban, y ahora les hago la pregunta, ¿cuál ha sido la intención de ese texto que has realizado? ¿Has realizado el texto por un tema X? Es decir, ¿has colocado información? ¿O has tenido una intención de, ya sea de buscar la atención, de necesidad o de problema, de satisfacción, visualización o acción? ¿Cuál era tu objetivo? Ahora, yo te recomiendo que agarres nuevamente ese texto que has realizado y ahora lo trabajes, es decir, lo redactes nuevamente, lo arregles de acuerdo al objetivo de tu exposición. Si tú tienes un foco, si tú tienes un objetivo claro, vas a ver que tu exposición va a ser mucho más relevante y mucho más impactante. Entonces, ¿cuál es tu intención? ¿Transmitir información? ¿Enseñar? Es decir, brindar conocimientos con el propósito de instruir o educar, como por ejemplo ahorita en mi caso, mi objetivo es enseñar. Y también convencer porque quiero que ustedes realicen las prácticas, ¿no? Convencer, ¿qué quiere decir? Puedes presentar hechos, conocimientos, ideas, opiniones con respecto de repente a algún tema. Persuadir permite volver a alguien a actuar de tal forma o de tal modo. Es decir, que esa persona cambie su comportamiento. Eso puede ser en algo político, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a dar una charla política o algo relacionado a alguna dirección o algo, es persuadir. Y conmover, hay que provocar, en ese caso, emociones. Y deleitar también, porque también es algo que muestra algún sentimiento o tiene mucho tema de la parte de emociones positivas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo voy a, ustedes, imagínense que yo sea una vendedora de una pastelería y yo quiero convencer de alguna forma a mi cliente que compre el pastel, pero si yo solamente le hablo de hechos y le digo, bueno, esta torta está realizada con de duración de 20 minutos en el horno, 40 minutos en el horno y está hecha de harina de quinoa. Le hablo de datos, sí, puede ser que algún cliente se anime, ¿no? Por el tema de que es de harina de avena, ¿no? Que puede ser más saludable. Pero ¿cómo lo puedo deleitar? Para deleitar es diferente, ¿no? Le puedo decir, está realizado con chispas de chocolate traídas de Europa, tiene el manjar más rico que está realizado en el sur de España, o no sé, ¿no? Entonces como que ya estás dando cierto encantamiento, cierta forma de poder captar al cliente, en este caso de una forma totalmente distinta. Entonces, para eso, como siempre les comento, para poder ver justamente cuál es el objetivo, tienes que conocer primero a tu audiencia, para saber también cómo generar esa forma de poder atraerlos. Ahí me dice muy bien Anthony, dar un valor agregado. ¿Enseñar está incluido en convencer? Es diferente. En realidad, buena pregunta. A veces tu objetivo puede ser más de uno. Tú puedes querer de repente enseñar y quieres convencer, o de repente quieres informar y persuadir, o de repente quieres conmover y enseñar. Entonces, no es que sea un solo objetivo, puede ser más de uno. No es que tiene que ser necesariamente uno solo, porque puedes tener más de un objetivo en tu exposición. Por ejemplo, yo quiero en este momento enseñar y convencer. Convencerlos en que hagan su práctica para que puedan tener mucho más soltura y poder ir desarrollando las habilidades necesarias para que puedan empezar a ser unos buenos oradores. Entonces, antes de armar el guión, hay que pensar en cuál va a ser el nudo o la parte más importante de mi discurso. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué cosas no voy a mencionar? Y cómo relacionar los datos de forma lógica y convincente. Entonces hay que pensar bien en mi estructura de este guión.
Acá les traigo una estructuración de un discurso. Entonces, tiene la introducción, que puedes empezar con una idea básica, alguna pregunta, como les he hecho una pregunta. Puedes hablar acerca de los objetivos de este discurso. Así como yo empiezo la clase, ustedes han visto que yo les hablo los objetivos de la clase. Esa puede ser una parte de la introducción. El objetivo y el enfoque también puedes contar. Y el saludo es como tú te presentas, sobre todo que el saludo es muy importante porque uno puede causar, ¿cómo se dice? ¿No? Nunca hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. La primera impresión siempre es la que más cuenta y engancha mucho a tu audiencia. Y acá les voy a dar unas técnicas de cómo tener un gancho o un hook, ¿no? Más que nada se le dice gancho porque para no tener muchas complicaciones. Pero el gancho es justamente darles algún dato, alguna pregunta, algo que jale la atención de la audiencia. Información, se trata de, como les decía, informar, argumentar, demostrar o buscar hechos o datos. Y el cierre debe estar formulado de forma certera. Señala alguna consecuencia, ¿no? O alguna información que ya quieres dar para poder cerrar el tema. Muestra de repente algunas alternativas y implica llevar a la acción. En el cierre hay que siempre buscar la información ya más concisa, como una conclusión o una forma de cerrar todo el discurso que se ha comentado. Ustedes han visto que en los trabajos, usualmente en la universidad, donde uno estudia, incluso en los colegios, siempre te ponen al final conclusiones. Es muy parecido en la parte de un discurso. El cierre son como que las conclusiones de todo lo que se ha conversado, de todo el tema que tú has traído, cuáles son las consecuencias o cuáles son las posibilidades que salen de ese discurso o qué es lo que tú quieres que las demás personas lleven a la acción. Y como les comentaba, el gancho o hook es una idea inicial pensada para sorprender y cautivar a la audiencia desde el primer minuto. Como les comenté lo de que el Perú es el país o uno de los países que tiene menor protección, ¿no? O tiene mayor, perdón, radiación solar, ¿no? Ahí jala la audiencia, jala justamente con una pregunta. Puede ser necesariamente una pregunta, puede ser una cita, puede ser un acertijo, puede ser una historia personal, ¿no? En la clase pasada les comencé a contar de lo que me veía, las cosas que me pasaban cuando yo exponía y muchos de ustedes se conectaron para saber y conocer más mis experiencias. Es una forma también de poder captar a la audiencia, ¿no? Contando o revelando ciertas anécdotas o historias de experiencias que son siempre muy valiosas para todos, ¿no? Y algo importante es que siempre el gancho sorprende, atrae, introduce de repente al tema y no es que voy a estar en el gancho una media hora, no. Usualmente puede ser 30 segundos de impacto o puede durar toda la introducción de un minuto y medio. Es decir, parte de la introducción o la primera parte de la introducción. Entonces los invito a que cuando ustedes inicien alguna exposición, inicien algún discurso, piensen siempre en el saludo, piensen ustedes siempre en el gancho. El gancho ayuda a poder jalar y está dentro del saludo. ¿Cómo manejar el tema del tiempo en la estructura de mi exposición? Recuerden que la idea principal es la que tiene mayor duración y luego las demás ideas son un poco más cortas y tienen menos tiempo de duración a la hora de exponer. Y la acción es que justamente en el cierre debe ser un cierre relativamente corto. Nunca el cierre es más grande que la introducción. Siempre la introducción, las primeras ideas, las ideas más importantes son las que nos toman mucho más tiempo. Y acá también les quiero compartir acerca de un mapa mental. No sé si alguno de ustedes ha hecho alguna vez un mapa mental. Una presentación es lo mismo que un discurso, no necesariamente, David, porque una presentación puede ser de repente sobre algún tema, no necesariamente puede tener una opinión personal. En cambio, un discurso usualmente sí puedes hablar o puede tener contenido de una opinión personal o de una experiencia personal. Bien, entonces, ¿han usado alguna vez un mapa mental o han escuchado alguna vez un mapa mental
durante ya sea en el colegio, en algún momento han hablado acerca del mapa mental o han escuchado esta herramienta. Les cuento que yo no había escuchado mucho de esta herramienta, incluso recién en la universidad logré conocerla. Al comienzo no me gustaba porque me daba cierta flojera hacerlo, le soy sincera. Sin embargo, es algo que me ayuda muchísimo a la hora de hacer mis capacitaciones o hablar un discurso o hacer una presentación. ¿Por qué? Porque me da cierta estructura o guía de la forma en cómo he estructurado mi curso o cómo he estructurado mi discurso. Ese mapa mental, ustedes, es como un árbol, ¿no? Que tienen una parte central, que puede ser un tema, y tiene raíces, o ramas, perdón. Esas ramas me ayudan a poder orientar y subdividir mi tema. Yo les sugiero que ustedes lo realicen. No necesariamente tienes que hacerlo lleno de contenido, sino de palabras clave para dividir toda tu exposición. Acá, por ejemplo, ¿qué viene a ser un mapa mental? Acá le pone usos, definición, características, ejemplos, tutorial y origen. Esto ayuda a que la persona a la hora que va a exponer se va a ir por cada uno de los puntos. Si hablo yo, por ejemplo, el mapa mental, voy a empezar hablando acerca de la definición, ¿no? Defino, hablo, busco autores, puedo ampliar un poco más esa parte. Luego las características y también expongo, hablo de las características. Luego pongo un par de ejemplos. Luego el tutorial de repente, origen, no sé. Acá es como un ejemplo de que a la hora que tú vas a hablar acerca de algún tema, se sugiere que hagas un mapa mental. Y que ese mapa mental sea justamente tu ayuda de memoria, que tú lo puedas tener en tu cuaderno, lo puedas tener en un post-it, lo puedas tener en la mente también, para que sepas cómo va a ser la estructura de tu presentación. Son como que las subdivisiones de tu tema y te ayuda a poder organizar mejor todo lo que estás verbalizando. ¿Hasta acá creen ustedes que le pueda servir este mapa mental? ¿Qué opinan? Acá les traigo un ejemplo un poco más detallado, que es acerca de la comunicación y que hemos estado viendo puntos justamente acerca de la comunicación. Por ejemplo, ahí ven en el mapa mental que se ha realizado acá, habla acerca de la comunicación, habla de los puntos principales que quiere reforzar. Ahí me dice Cindy justamente para organizar la estructura. La idea es que ustedes pueden, por ejemplo, acá, ¿no? Habla de la comunicación, te habla acerca busca 4 puntos importantes. Concepto, elementos, tipos y función. ¿Qué quiere decir acá, por ejemplo? Va a hablar la comunicación, va a hablar acerca de los conceptos. Y en los conceptos que hay ideas, hay intercambio y hay 2 o más individuos, que son palabras clave que le van a ayudar a la persona a hablar acerca del concepto de la comunicación. Luego está elementos. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Emisor, receptor, mensaje y canal. Ya lo tiene como que ahí de forma escrita o de forma visual para que se acuerde cómo introducir a los temas. Luego tipos. Está la comunicación oral, que ustedes ya se lo saben, oral, verbal y no verbal. Y las funciones que puede ser formativa, informativa, persuasiva. Esto es un ejemplo que ustedes deberían desarrollar también para el tema que ustedes han escogido. De tal forma que ustedes puedan tener una estructura así y así te ayuda a no olvidarte. Así te ayuda también a poder ordenarte en los contenidos de tu exposición. Entonces, vamos a hablar acerca de los tipos de cierre. Y acá ustedes dirán, ¿por qué la profesora me ha puesto un pastel? Porque el cierre es la cereza del pastel. El cierre te ayuda mucho a poder justamente generar esa acción en la audiencia. Ahí en el cierre, ahí recuerden que es ya la parte final de tu exposición y tienes que decidir si ese cierre es indicativo, es decir, que va a indicar una acción concreta a seguir, o enunciativo, que solamente va a apelar a más emociones y alguna reflexión o alguna conclusión. Les he puesto, por ejemplo,
En indicativo, yo estoy hablando acerca de algún tema y cierro dando una indicación o una acción concreta. Nos gustaría que antes de fin de mes logremos un incremento del 25% de nuestras ventas, ¿no? Que están hablando de lo que desearían y están indicando de que deben hacer o deben de lograr este porcentaje de las ventas. Y enunciativo, por su lado, dice, les pedimos que nos acompañen con un apoyo durante el proceso de cambio de imagen de la marca, ya que para nosotros es muy importante contar con él. Está hablando de emociones y enuncian también acciones reflexivas. Entonces, si tú de repente tienes algún equipo y quieres de repente también hacerles un discurso o hablarles acerca de algún tema o algo importante, prepara bien tu cierre porque eso va a ayudar a que ellos se involucren o se conecten con el objetivo de lo que tú deseas transmitir. ¿Hay que preparar el cierre? Sí. Y sobre todo, hay que cuidar que el cierre nunca debe volverse argumentos. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a sacar nuevamente el tema o no voy a hablar acerca de alguna idea nueva. Porque el cierre ya es, como su nombre lo dice, es para cerrar justamente ese discurso. Y si todo lo que se expone es estadística, análisis, ¿qué cosas se debe de hacer? Me dice Patricia. En ese caso, Patricia, cuando tú vas a hablar acerca de estadísticas o números, porque también hay presentaciones que son netamente numéricas, en la parte del cierre, lo que tienes que hacer son las conclusiones. Decir de repente los números más importantes o las estadísticas más importantes, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que se quiere lograr con esos números? No quiere decir que si mi discurso es netamente numérico, no voy a tener ningún gancho, ningún cierre poderoso, sino que lo que debes hacer es que justamente ese contenido de números te sirva para poder hacer un buen cierre. Conclusiones y recomendaciones, correcto. Que pueden también tener una parte numérica, pero de lo más importante. Y sobre todo de cosas que ya están, digamos, de alguna forma expuestas. No puedes poner nunca en un cierre alguna información que no has hablado anteriormente. Porque si no, de nuevo te van a preguntar, es como si ahorita les estuviera hablando de cómo hacer un discurso y de pronto ya al final, a las 7:28, les comienzo a hablar acerca de liderazgo y jalo un tema nuevo. No puedo hacer eso porque otra vez estaría abriendo un tema y la audiencia va a querer saber más acerca del tema y ya se vuelve a abrir y ya no llego a cerrar bien el cierre de mi discurso, ¿no? Acá me dice Ismael, cuando es grupal, frases para darle paso a mi compañero o algo en que se emplea. Cuando quieres darle el tema o el pase a otra persona, bueno, depende mucho de cómo se pongan de acuerdo, que sepan quién va antes y quién va después, también es importante, porque me ha pasado o he visto algunos casos que le hace el pase a la otra persona y la otra persona ni enterada que le tocaba. Entonces, algo muy importante es que se pongan de acuerdo y tú puedes decir, a continuación, mi compañero tal va a continuar con el tema. O, a continuación, mi compañero va a hablar acerca del tema tal. O para continuar, le doy el pase a Pepito, que nos va a hablar acerca de tal tema. Entonces, hay que ponerse de acuerdo quién va antes, quién va después, conocer qué tema va a hablar tu compañero también, porque si no es como que le das pase y de repente tu compañero habla de otra cosa distinta y también ahí es como que se va a ver cierta descoordinación. Bien, hasta acá hemos visto toda la parte, digamos, de la estructura, de tener un buen discurso. No sé si tienen alguna pregunta, algo que de repente todavía no ha quedado claro, porque voy a pasar a la parte de las preguntas. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer el repaso del discurso, de las partes de un discurso, y estas preguntas son las que ustedes se deben de hacer a la hora de redactar o a la hora de realizar justamente este discurso. Quiero ver si hasta acá veo el tema, si no continúo nomás con lo que estoy exponiendo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ha levantado la mano Rodrigo? Sí, buenas noches. Buenas Con noches. respecto al tema anterior que respondió, quiero preguntar, ¿el siguiente que continúa también va a empezar así como una introducción a su tema? No necesariamente. ¿Por qué? Porque si son parte del mismo tema, debería haber continuidad.
Si de repente es otro tema, ya ahí sí tiene que introducirse, ¿no? Ahora, por ejemplo, si estoy en un trabajo grupal y tengo que presentar un tema que todos están viendo el mismo tema, del mismo grupo, la primera persona que inicia presenta a su grupo, presenta el tema, presenta a su grupo. Luego, expone uno primero y cuando sabe quién llega, quién es el que va después, dicen, bueno, de acá en continuación le doy pase o presento a mi compañero tal que va a continuar con la exposición. Entonces, depende mucho de si es el mismo tema y depende mucho si el que va a iniciar la presentación puede hacer la presentación de todo el grupo. Porque si no, cada uno se presentaría nuevamente y a veces es un poco pesado, ¿no? Depende también del tiempo, depende de cuántos grupos sean, ¿no? Acá me comentan del mismo caso de datos estadísticos, ¿cómo sería un mapa mental sugerido? En el caso del tema de datos estadísticos, ahí no soy muy experta en el tema, pero me imagino que son datos estadísticos de algún tema o de algún aspecto en particular. Entonces lo ordenas de acuerdo a cada uno de los temas o subtemas que tengas de esa información. ¿Qué dice? Acá tengo entrevista para exponer un caso ampliamente numérico. Sí, en el caso de eso, tienes que, depende de los temas o de los datos, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a hablar acerca de una investigación. No sé exactamente datos estadísticos, pero, por ejemplo, una investigación de mercado. Voy a hablar acerca del público primero, que es, no sé, las preferencias o porcentajes de gente que usa smartphones. Luego, de repente, hablo o pongo los gráficos de las personas que usan Internet, o de repente las personas que usan o están buscando departamento. Entonces, como que los gráficos los puedes ordenar por subtemas o los puedes agregar dividir por grupos, o puedes de repente dividir por tipo de información que está brindando esos datos estadísticos. Eva dice con los títulos. Claro, o sea, lo que voy es, lo tienes que dividir siempre de una... Es como si vas, por ejemplo, al mercado o vas a comprar las cosas de la casa. Así podrías ordenar tu estructura siempre. Cuando vas a comprar, por ejemplo, ustedes ven que el supermercado está dividido por... bueno, el mercado también, ¿no? En un lado van las frutas, en otro lado van los abarrotes, en otro lado van los lácteos y los yogures, en otro lado va de repente la parte de ropa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Que cuando ustedes van a exponer, ya sea un contenido escrito o un contenido, ya sea en gráficos o ya sea textual, siempre tienen que subdividir, tienen que agrupar por semejanzas y separar por diferencias, de la redundancia. ¿Para qué? Para que sea mucho más ordenado. Por ejemplo, las clases que hemos tenido ahora, si yo les hablaba el discurso y a la vez el lenguaje no verbal y a la vez les hablaba de otros tips, como que va a ser todo muy mezclado. Entonces tienes que siempre ordenar tu discurso, ordenar tu proyección, ordenar tu proyecto, dividiéndolo siempre en subtemas. Agrupar por semejanza y separar o diferenciar por diferencias, digamos, ¿no? A ver qué me dicen acá. Tengo una exposición sobre la inteligencia artificial. ¿Estaría bien un dato extra que la inteligencia artificial se aplica en la medicina? Por supuesto, Ismael. Sobre todo que puedes iniciar con una pregunta de interés, ¿no? Como les hice el ejemplo de la radiación, ¿no? En Perú. Entonces, igual, tú puedes ir de repente con algún dato extra o algún dato que pueda llamar la atención de cómo impacta la inteligencia artificial en la medicina. Muy bien, eso sería un gran logro porque estás aplicando el gancho que se necesita para iniciar una exposición. Bien, entonces voy a darles las preguntas básicas que ustedes se deben de realizar para poder preparar un discurso. A ver, entonces, lo primero, el tema y el público. Escoger bien tu tema, que sea un tema que sea para ti fácil, que sea para ti no muy difícil en el sentido de, por ejemplo, si ahorita me ponen a hablar, justamente hablando de estadística, como por ahí me pidieron,
Yo no soy de profesional de estadística, no conozco mucho la parte numérica, entonces no se me vería tan cómodo hablar del tema porque no lo manejo. Entonces, cuando tú escoges un tema, tiene que ser un tema que te favorezca, que tú sepas del tema, o que hayas investigado, o que te hayas preparado muy bien para que a la hora que tú expongas se te vea a ti con mucha seguridad con respecto al tema. Hay que saber escoger de qué hablar exactamente y quiénes me van a escuchar. No es lo mismo hablarle a tus pares, es decir, a las personas que son tus compañeros de clase o a las personas que tus colegas, tus vecinos de repente del barrio, que hablar con tus jefes o supervisores o de repente con alguien en una entrevista de trabajo que puede ser tu posible jefe. Entonces, hay que saber a qué personas estoy dirigiendo yo mi discurso y cuidar el lenguaje. Si, por ejemplo, estoy hablando yo con una persona que podría ser mi jefe, evitar el lenguaje coloquial o evitar de repente mencionar de repente alguna jerga, que obviamente no sucede, pero a veces como estamos en la costumbre de hacerlo, hay que cuidar mucho más a la hora que estamos con un público totalmente diferente y desconocido. También, ¿qué saben del tema? Y también qué es lo que saben las demás personas de ti. Por eso es que, por ejemplo, en mi caso, que estoy ahorita con ustedes, que ustedes me pueden ver, de repente saben de mí, yo no los conozco mucho, pero ustedes saben, bueno, que tengo la experiencia en todo el tema de lo que viene a ser capacitación, que he trabajado en algunas empresas, entre ellas justamente mi experiencia que les he contado en el mundo de la belleza. Entonces, siempre es importante que a la hora que tú vas a exponer también saber qué es lo que ellos saben de ti, qué es lo que esas personas saben acerca de tu experiencia, saben acerca de repente de tu desarrollo, qué has estado haciendo, saben de tu investigación. Por ejemplo, un asesor de tesis es el que más te ha visto a ti desarrollando el tema, el contenido de tu preparación. Entonces, te quedas un poco más tranquilo porque va a ver o vas a ver que te estás esforzando y estás realizando la información con mucho más esmero. Y también qué esperan de mis palabras, ¿no? ¿Cuál es la expectativa que puede tener mi audiencia con respecto a lo que yo voy a decir o voy a hacer? Otras preguntas relacionadas a objetivos. ¿Cuál es la idea o el pensamiento del cual los quiero convencer? Es decir, me tengo que poner a pensar qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que quiero yo lograr en mi audiencia. Y sobre todo, cómo tienen que actuar los oyentes. Es decir, una vez que yo termino de hacer mi exposición, qué es lo que yo debo de lograr en ellos. Y también qué es lo que debo de evitar. Si estoy dando algunas recomendaciones, por ejemplo, si yo estoy hablando acerca de la alimentación saludable, ¿no? De repente contratan a una nutricionista para que hable en el trabajo, o de repente en algún webinar acerca de nutrición, lo que esperan los oyentes es conocer y saber todos los tips. Pero lo que también espera de repente el expositor es que realmente los oyentes o la audiencia se enganchen con el contenido y que comiencen a tener actitudes saludables a la hora de la alimentación. Eso es uno. Y también hay que también evitar algunas cosas a la hora de hacer un discurso. Dicen que en la mayoría de las veces que uno va a dar un discurso, hay que evitar algunos temas. Evitar, no quiere decir que no se puedan hacer, sino que evitar temas de religión, temas de orientación sexual, digamos, temas de política o algún tema sensible que puede ser, de repente afecte a la audiencia. Eso es lo que también hay que cuidar un poco a la hora que estamos exponiendo, preparando un discurso. Ahora, si yo estoy de repente hablando con personas que saben del tema y que justamente me han pedido más información de ese tema, no hay problema, ¿no? Pero se cuidan mucho esos temas. Incluso por ahí me dicen a veces hay que cuidar también hasta del fútbol, ¿no? Porque de repente, si yo soy de la U y todos los demás son de la Alianza, y de repente no me van a querer escuchar. Entonces, eso obviamente es un dato curioso en realidad, porque en realidad hay que cuidar mucho esos temas que puedan generar
intercambios de opinión o de repente no concuerdan en algunas cosas, ¿no? Sustentación de tesis. Ahí depende, Rafael, mucho de tu casa de estudios. Ellos son los que te dan la estructura de una sustentación de tesis. Ellos te dicen qué es lo que debes de colocar y bueno, eso ya depende mucho de la casa de estudios. Me comentan acá, ¿podrías combinar el texto, la experiencia, brindando ejemplos y también parte de la investigación? Sí, correcto. Siempre puedes combinar texto, puedes combinar experiencia, dando de repente tu propia experiencia, tu propia opinión. Puedes dar un ejemplo concreto y también puedes dar parte, por supuesto, de la investigación. Es libre, en realidad, es de acuerdo a cómo tú lo vayas a acomodar. Bien, entonces hasta acá queda claro toda la parte de objetivos. Vamos a continuar con el contenido. ¿Con qué voy a comenzar? Recuerden el mapa mental. El mapa mental me ayuda a centrar las ideas y comenzar a escoger qué es lo que voy a decir primero, cuál va a ser el cuerpo de mi estructura, ¿no? De mi discurso, y también qué es lo que voy a decir antes de que llegue el cierre. ¿Qué hechos menciono? ¿Qué datos me voy a mencionar? Y cómo los relaciono a diversos datos. Eso también es importante, usar muchos conectores para poder conectar una idea de otra. Recursos, es decir, justamente lo que me estaban preguntando. ¿Puedo usar gráficos? ¿Puedo usar alguna pregunta? ¿Puedo usar de repente alguna información? Puede ser a veces una frase, puede ser de repente algún ejemplo. ¿Puedo usar el humor? Sí. El humor también puedes usar, pero depende mucho de la ocasión. ¿No? Si, por ejemplo, das un discurso o estás dando una presentación de trabajo o de repente entrevista de trabajo, el humor de repente puede que en ese momento no sea tu mejor aliado. Pero de repente si estás entre tus colegas, estás de repente tus compañeros de trabajo y quieres de repente captar la atención y puedes usar el humor, sí, ¿no? Ahí un poco más aceptable que lo uses, pero también es un buen recurso para poder captar la atención de tu audiencia. Y el cierre, que es justamente la preparación del discurso, es decir, ya la parte final, es tu as bajo la manga, es decir, tus conclusiones, tus opiniones, y sobre todo puedes pedir ahí acciones a tu audiencia. Por ejemplo, justamente les puse a una profesora, ¿no? Que está con sus alumnos en la clase, ya va a cerrar, va a ser la hora que ellos se vayan a la casa, y de repente ya quiere darles un cierre, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ellas va a querer informar a la hora de cerrar? ¿Va a querer hacer un cierre indicativo o enunciativo? Muy probablemente va a querer hacer un cierre indicativo, ¿no? De que no se olviden las tareas, que tienen examen el lunes, de repente les da cierta información que es que ellos van a llevar a la acción. Y esta es la rueda de la oratoria, es decir, antes de que empieces a hacer todo tu ensayo, tomar en cuenta estos 10 pasos. Analizar el objetivo, que es justamente lo que hemos visto ahora, analizar el público, crear tu mensaje, construir tu mensaje, buscar ideas, una vez que tienes tu mensaje y buscas las ideas, darle una estructura, ya tienes tu contenido armado, buscar cuáles serían las formas de lograr la atención de tu audiencia, revisar nuevamente tu estructura, revisar todo lo que tengas que para poder hacer este discurso. También puedes tener recursos virtuales, videos y, por supuesto, ensaya tu preparación. Busca la forma de, una vez que tienes toda tu información, haz como si fuera real. Es decir, expon midiendo los tiempos y, sobre todo, las posibles preguntas que te puedan realizar. Y ahora sí vamos a ir a la parte de los videos que les prometí. Primero vamos a ver el discurso del rey. Pero antes de iniciar, quiero saber si tienen alguna pregunta hasta acá. Podríamos combinar texto ahí, Renzo, te doy la palabra. Bueno, en mi oratoria que estaba haciendo, tiene ciertas menciones con efecto de feminismo, la cultura LGBT, las personas transgénero y etnia de razas, aparte de que hay una parte que se menciona el izquierdismo, lo políticamente correcto, lo incorrecto. Escuché que, no sé, hay que tener mucho cuidado con lo de eso de la religión, la política, de la orientación sexual. Solo he hecho menciones ahí,
Sí, esa esa parte. sí, sí te entiendo entendí la consulta. Si en ese caso es tu tema principal, toda esa información, no hay ningún problema. Siempre y cuando toda esa información la vas a comunicar de repente a las personas o al público que también está interesado en el tema o que quiera escuchar el tema. Si, por ejemplo, vas a hablar del tema ya sea de LGTB o, bueno, cualquier tema que sea, ya sea político o religión, hay que tener mucho cuidado de dónde lo hacemos y cómo lo hacemos para poder no herir susceptibilidades de repente de la audiencia, ¿no? Si, por ejemplo, hay ciertas creencias, hay ciertas personas que de repente no siempre tienen esa cierta aceptación de los temas, entonces, como bien dicen, siempre hay que buscar la forma de cómo contarlo, de qué es lo que queremos lograr y sobre todo con mucho respeto, ¿no? Hay que saber indicar y también sobrellevar las diferencias de opinión. Y como dice Anthony, depende mucho del equipo, perdón, del público objetivo al que vas. Para evitar, ¿no? Cierta suspicacia o evitar cierto quiebre de palabras a veces, ¿no? Entonces, igual, en general, hay que tener mucho cuidado a la hora de que exponemos también acerca de eso, de incluir esos temas, hiriendo susceptibilidades de repente de los oyentes. Exacto, evitar incomodidades por parte del expositor, porque también a veces hay personas que nos escuchan y a veces pueden ser un poco hirientes o ofensivos, entonces también hay que cuidarnos un poquito. Entonces depende mucho de a quién vas a dirigir esa información. Luis Manrique, muy buenas noches, adelante. No sé si tenías una pregunta, sino para ver un ratito el video que les prometí. Voy a ver si puedo, si logro de repente ponerles el video. No, está el video. Ustedes me avisan si lo logran escuchar. A ver, me avisan si se escucha y si se ve. ¿Ahorita se ve? Sí, ¿Sí se ve? Ya. Ahí me avisan si se escucha. ¿Se escucha? Ahora se escucha. Ya, perfecto. A ver, atentos. no se escucha. A ver, qué raro. ¿No escucha nada? ¿No escucha nada ni la música?
No, no se escucha nada. Ya, entonces ya, pasemos a otro video. Ya viste que no lo vayan a escuchar, no se preocupen. Qué pena, en realidad, quería escuchar ese video. Bueno, observemos. Les cuento un poquito de qué se trata. En realidad es una parte que ustedes sí les sugiero que vean esta película. Esta persona, el rey, no podía verbalizar bien. Por WhatsApp, ya, está bien, buena idea. Les cuento un poquito de qué trata justamente esas escenas. Él, como les comenté, estoy sin video ahora sí. Como les comenté, él tenía muchas dificultades para poder pronunciar, era tartamudo, y justo por su liderazgo y bueno, por buen comportamiento y todo, y también correspondía, ¿no? Saben que es por linaje. Él era el rey, tenía que poder dar mensajes a su audiencia, pero le daba mucho temor el tema del tartamudeo, se sentía muy frustrado. Y este coach, o esta persona que le ayudó, le hizo ejercicios y él mismo se ponía muchos límites y muchas trabas. En esta escena, la parte que más me llama la atención y quería compartir con ustedes, qué pena que no se pudo escuchar, pero les voy a compartir muy buena idea por WhatsApp para que ustedes puedan traerlo de repente el lunes, y si pueden ver la película que también les he compartido por el PDF, ahí tienen el link de YouTube, para poder conversar acerca de cómo esta persona ha superado esos miedos, ¿no? En el momento, el coach le pone unos audífonos y le dice, recita, ¿no? Y le da una hoja para que hable. Y él decía, pero ¿por qué voy a poner unos audífonos? Porque no voy a escuchar lo que estoy hablando. Él lo veía como que totalmente inútil. Sin embargo, se pone los audífonos y hace el relato o recita. Luego de eso, el coach le regala justamente ese disco donde está su recitación con los oídos tapados. Y él como que se molesta y dice, no le encuentro mucho sentido a esto. Y en un momento en que se sentía frustrado y estaba como que de mal humor, agarra y pone ese CD o ese disco para escucharse. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué encontró en ese discurso? De él mismo, pero digamos, en ese momento no se escuchaba y estaba con los audífonos. ¿Alguien se acuerda o alguien, qué cree que pasó cuando se escuchó? Hablaba nítido, me dice, no tartamudeaba. Sí, correcto. Lo sorprendente es que se puso a escucharse, tapándose los oídos, y se dio cuenta que cuando él no se daba cuenta de que estaba tartamudeando, esto va a sonar como medio trabalenguas, pero cuando él se dio cuenta de que no era consciente de que estaba tartamudeando, dejó de tartamudear. Y se dio cuenta que él tenía solución. Es decir, que todo lo que se estaba haciendo, los ejercicios, diversas técnicas, iban a tener resultados. Entonces, es muy importante que nosotros mismos nos superemos y pasemos con ciertas experiencias y mucha práctica para poder mejorar nuestras dificultades o de repente oportunidades de mejora que tenemos. Entonces, voy a dejar de compartirles este video que no funcionó, pero tengo unas técnicas muy importantes que me gustaría que ustedes se lleven el día de hoy. Una de ellas es el storytelling. No sé si han escuchado alguna vez el storytelling. Y otra es el elevator pitch. Vamos a conocer primero el elevator pitch. No sé si alguna vez han tenido esa oportunidad de poder conocer. Ahorita les voy a mostrar un videíto. Espero que este sí funcione, por favor me avisen. Ya sé cómo tengo que hacer. A ver, me esperan un ratito porque quiero ver, necesito que ustedes vean esto de acá sí o sí, porque si no, no va a tener sentido. No se preocupen que ahorita lo soluciono. Esas son las cosas que pasa siempre un orador. Siempre hay imprevistos, siempre pasan algunas cosas que no están pauteadas, pero siempre hay solución y aparte, como cuento con personas que están muy interesadas en conocer, sé que van a esperar que todo salga bien. Vamos a ver ahora sí.
Me avisan si se escucha y si se ve. El link también lo tienen ustedes en su presentación. A ver. ¿Se escucha? Me van a comentar. ¿Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto? ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Qué tal les pareció? ¿Habían visto anteriormente o sabían acerca del elevator pitch? Este link del video lo tienen en su presentación. Ahí también les he compartido del storytelling para que ustedes lo puedan ver. Y sobre todo, algo que quiero transmitirles, y este es mi cierre, para que vean cómo es lo que uno quiere lograr o lo que debe hacer en el cierre, es darles unas últimas recomendaciones que quiero que los tomen en cuenta. Uno es la práctica, otro es cómo es que tengo que decir, cómo hago mi estructura de presentación, qué mensajes quiero decir, quién es mi audiencia, con qué voy a cerrar, qué es lo que voy a buscar yo en el cierre. Por ejemplo, acá hemos observado que lo que ellos querían era lograr tener un sponsor o alguien que aporte a su fundación o a su objetivo que tienen del proyecto. Igual ustedes, a la hora que van a transmitir un mensaje, identificar qué es lo que quiero yo lograr, qué es lo que quiero conseguir en esa persona o en mi audiencia, cuál es mi objetivo de todo lo que voy a decir. Cuando uno es orador, no solamente da un mensaje, sino que también siempre hay una intención. Bueno, estimados, cumpliendo con el horario, ahí me pasé unos minutos, les pido mil disculpas y más bien disculpen también las desconexiones que han habido, no sé qué ha pasado con mi internet el día de hoy. Pero lo que les voy a pedir es que vean en la película El discurso del rey, les he compartido en el material adicional. Esta presentación del elevator pitch lo tienen también en la presentación del día de hoy. Y les voy a dejar de tarea que también vean el video de storytelling que lo tienen también en esta presentación. Si tienen alguna pregunta o quieren alguna información adicional, es el momento. Ahí Luis Manrique creo que también quería comentar, Renzo Bazán. Abro los micrófonos para ir cerrando. Bueno, pienso dejarles mi avance de mi oratoria. ¿Se puede? Sí, a ver cómo está.
Déjenlo en el link, pero algo importante es que de acuerdo a la clase de hoy, háganle las mejoras a ese texto. David, Bueno, solo quería darle para ver cómo está el mío y ahí pienso de dar ciertas mejoras. te invito a que le des unas mejoras en base a lo que hemos visto el día de hoy y lo vuelvas a subir o lo subas una vez ya con las mejoras de la clase de hoy. Como para poder aprovechar y ver cómo pones en práctica lo que hemos desarrollado. David, te doy la palabra. Gracias, Renzo, por la pregunta. David, creo que querías participar o hacer una pregunta última ya para ir cerrando, antes de que entre el equipo de ITEC, que siempre tiene algunos mensajes para ustedes. O Rosa, creo que quiere comentarnos. Ay, casi cierro la pantalla. Bien, si alguien no tiene otra pregunta más, creo que David no está de repente con la mano levantada. Storytelling, ahí les puse, vean la presentación del día de hoy que se les ha pasado por el WhatsApp para que puedan ver los videos. Tienen ahí toda la información. Repasen porque muy probablemente el lunes haya un cuestionario, ¿no? Y entonces vean ahí las diapositivas porque exactamente va a venir la información de las clases que hemos estado viendo. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí les doy el pase al equipo de ITEC para darles algunos mensajes finales. No sé si está alguno de los chicos de ITEC. Ahí está, creo. Los libros, les he colocado los libros y toda la información y material que se les manda por WhatsApp. Revisen el material que se les ha dado por WhatsApp, porque ahí están todos los libros y está el video que se les ha recomendado. Exacto, está toda la información en WhatsApp. Bien, estimados, entonces le doy el pase a la persona, al equipo de ITEC, para que les pueda dar alguna información adicional, finalizando, que tengan un buen fin de semana y que sobre todo pongan en práctica toda la información que hemos estado